Esto no es un ejercicio militar, es una advertencia real. 16 pequeños submarinos, invisibles, silenciosos, capaces de paralizar a la armada más poderosa del mundo. No los pueden ver, no los pueden detectar y lo más grave, no los pueden detener. Si crees que esto no te afecta, mira el precio del combustible. Esto ya está cambiando el mundo. Suscríbete ahora, dale like, comparte este video y deja tu comentario, porque lo que viene después podría ser aún peor. La peor pesadilla de la Armada de los Estados Unidos acaba de hacerse realidad. Y no ha ocurrido por portaaviones chinos ni por submarinos nucleares rusos. Ha ocurrido por 16 embarcaciones pequeñas, 16 unidades de apenas 29 metros de longitud, reposando en silencio en el fondo del Golfo Pérsico con los motores apagados, esperando. Esa imagen, 16 submarinos iraníes de clase Ghadir descansando en el lecho del estrecho de Hormuz, invisibles al sonar estadounidense, indetectables por satélite, armados con torpedos y minas navales, es ahora descrita por analistas militares estadounidenses como la amenaza más peligrosa para las fuerzas navales de Estados Unidos en toda la región. No son los misiles balísticos. No son los enjambres de drones, tampoco los misiles de crucero lanzados desde la costa. Son los submarinos que nadie puede encontrar. Y antes de avanzar en lo que esto implica y por qué altera por completo el equilibrio estratégico en el estrecho de Hormuz, conviene detenerse en lo esencial, la geografía. Porque es la geografía la que sustenta toda la estrategia naval iraní, y es precisamente esa geografía la que convierte en prácticamente irrelevantes algunas de las capacidades más sofisticadas de la Marina estadounidense en este escenario concreto. El estrecho de Hormuz tiene unos 54 kilómetros de ancho en su punto más estrecho. Sin embargo, los canales navegables, las rutas reales por las que transitan petroleros y buques comerciales, se reducen a apenas 3 kilómetros de ancho. Y hay otro dato aún más determinante. La profundidad media en esos canales es de aproximadamente 30 metros. Para ponerlo en perspectiva, los submarinos estadounidenses de clase Ohio miden alrededor de 170 metros de longitud y desplazan cerca de 18,000 toneladas. Simplemente no pueden operar en aguas de 30 metros de profundidad. No pueden maniobrar en un canal de 3 kilómetros de ancho. Las plataformas submarinas más avanzadas de Estados Unidos, las que en condiciones normales serían empleadas para localizar y destruir submarinos enemigos, ni siquiera pueden entrar en el entorno operativo donde existe la amenaza. Es, en términos prácticos, como intentar hacer pasar un rinoceronte por el ojo de una aguja. La flota submarina estadounidense es extraordinariamente poderosa en mar abierto, pero en las aguas poco profundas, estrechas y saturadas de ruido del estrecho de Hormuz, esa superioridad simplemente no se puede aplicar. Aquí es donde entra el diseño iraní. Los submarinos Ghadir no fueron concebidos para impresionar tecnológicamente. Fueron diseñados para adaptarse con precisión quirúrgica a este entorno específico. Con 29 metros de longitud y unas 150 toneladas de desplazamiento, son lo suficientemente pequeños para moverse en aguas donde los submarinos estadounidenses no pueden operar. Y lo suficientemente discretos para que su firma acústica, el sonido que generan al desplazarse, quede enmascarada por el ruido constante del tráfico marítimo. Porque ese es otro elemento clave. El estrecho de Hormuz no es un entorno silencioso. Es un corredor densamente transitado por buques comerciales. Decenas de embarcaciones cruzan la zona en todo momento, generando un ruido de fondo continuo. En ese contexto, cuando un submarino Ghadir se posa en el fondo marino y apaga sus motores, se vuelve prácticamente indistinguible del entorno. Su sistema de propulsión eléctrica produce un nivel mínimo de ruido, incluso cuando está activo, y en aguas de apenas 30 metros de profundidad, con tráfico constante en la superficie, incluso los sistemas de sonar más avanzados del mundo tienen enormes dificultades para diferenciar un submarino inmóvil del ruido ambiental.
Y aquí es donde la situación deja de ser simplemente compleja para convertirse en algo mucho más serio, porque la capacidad de estos submarinos no se limita a esconderse. Cada unidad Gadir puede transportar entre 4 y 8 minas navales por misión, y estas no son las minas rudimentarias de generaciones anteriores. El arsenal iraní, desarrollado a lo largo de décadas mediante adquisiciones discretas y producción interna, incluye minas magnéticas activadas por la firma metálica de un buque, minas acústicas que responden al perfil sonoro específico de determinados tipos de embarcaciones y minas de presión que se activan por el desplazamiento hidrodinámico de un navío al pasar por encima. Pero el elemento más preocupante es otro: las minas inteligentes. Modelos como las variantes MDM-3 y MDM-7 pueden programarse para distinguir entre buques militares y embarcaciones comerciales. Es decir, pueden seleccionar su objetivo, pueden atacar buques de guerra mientras permiten el paso de petroleros civiles. Y esta capacidad, desde un punto de vista operativo, cambia por completo las reglas del juego. La implicación de esa capacidad es profunda y, desde el punto de vista estratégico, extraordinariamente delicada. Irán puede desplegar un campo de minas diseñado específicamente para atacar buques de guerra estadounidenses, mientras mantiene un grado relativo de seguridad para el tráfico comercial. Esto genera una situación en la que Washington no puede simplemente declarar el estrecho como zona de alto riesgo y cerrar completamente el tránsito. Las minas no son indiscriminadas, son selectivas. El riesgo no se distribuye de forma uniforme entre todos los buques. Se concentra precisamente en aquellos que Estados Unidos necesita desplegar para sostener su presencia militar y su credibilidad estratégica en la región. Y en este contexto hay un dato que no puede pasarse por alto. El Pentágono ha confirmado que al menos una docena de minas ya han sido desplegadas en el estrecho. No se trata de una amenaza potencial, no es una posibilidad futura, es una realidad operativa en este momento. 12 minas cuya ubicación es desconocida, 12 dispositivos con mecanismos de activación distintos, 12 amenazas con perfiles de selección que no han sido revelados públicamente. Desde un punto de vista puramente físico, 12 minas no bastan para bloquear completamente el tránsito marítimo, pero desde una perspectiva operativa y económica, son más que suficientes para detenerlo. Ningún capitán asumirá el riesgo de atravesar una ruta donde podría haber una sola mina activa. El coste del seguro, por sí solo, convierte el tránsito en inviable. El riesgo físico lo convierte en inaceptable y, quizá más importante aún, la incertidumbre, no saber dónde están las minas ni cuándo fueron colocadas, se convierte en un arma en sí misma, un arma que funciona incluso si ninguna mina llega a detonar. Ahora bien, conviene analizar con rigor lo que Estados Unidos afirma haber logrado frente a la flota submarina iraní, porque existe una diferencia notable entre la narrativa oficial y la realidad operativa. Washington ha anunciado en el marco de lo que denomina Operación Furia Misteriosa, que ha destruido 11 submarinos iraníes. La presentación de este anuncio sugiere que la amenaza submarina ha sido significativamente reducida. La implicación es clara, que la capacidad de Irán ha sido degradada hasta un punto en el que ya no representa un riesgo operativo relevante. Sin embargo, esa conclusión no resiste un análisis detallado. Entre las pérdidas iraníes se incluyen submarinos de clase Fateh, plataformas costeras avanzadas de unas 600 toneladas y varios submarinos de clase Kilo de origen ruso que constituían los activos más grandes de su flota. Son pérdidas reales, son pérdidas significativas, pero no son las que definen el problema central en el estrecho de Hormuz. Los submarinos Gadir, pequeños, diseñados para aguas someras y capaces de reposar en el fondo marino, no han sido destruidos, y todo indica que ni siquiera han sido localizados. La razón es tan simple como inquietante. No pueden ser detectados con los sistemas actualmente disponibles. Se puede destruir lo que se encuentra,
pero no se puede neutralizar aquello que no se puede localizar, y los submarinos que han sido eliminados parecen ser precisamente aquellos que los sistemas estadounidenses sí podían detectar. Plataformas más grandes, más ruidosas, operando en entornos donde el sonar es eficaz. Los Gadir, en cambio, permanecen. Y eso no representa una victoria parcial, representa una brecha operativa significativa. Es, en términos ilustrativos, como registrar una vivienda, detener a los intrusos visibles en las habitaciones principales y declarar el lugar asegurado, mientras otros permanecen ocultos en un sótano que no ha sido inspeccionado. Siguen ahí, sin ser perturbados. A esta realidad se suma una dimensión política que resulta igualmente reveladora: la negativa de los aliados europeos a participar en operaciones navales en el estrecho. Alemania, Francia, el Reino Unido, Italia y España han rechazado contribuir con activos de guerra de minas o capacidades antisubmarinas para reabrir la ruta marítima. El ministro de Defensa alemán lo expresó con una claridad poco habitual en el lenguaje diplomático. Europa no enviará sus fragatas al estrecho para hacer lo que, según sus palabras, la poderosa armada estadounidense no puede hacer por sí sola. Se trata de una declaración de una franqueza inusual dentro de la OTAN y refleja un nivel de escepticismo estratégico que no puede ignorarse. La respuesta de Donald Trump, calificando a los aliados europeos de cobardes, no ha alterado esa postura. Pero más allá del intercambio retórico, lo verdaderamente relevante es el impacto operativo de esta negativa. La doctrina naval estadounidense para hacer frente a amenazas de minas depende en gran medida de buques especializados en desminado, plataformas diseñadas para detectar y neutralizar minas sin activarlas. Estados Unidos dispone de estos medios, pero no en número suficiente ni con la configuración óptima para un entorno como el de Hormuz. Aguas poco profundas, canales estrechos y alta densidad de tráfico. En este terreno, las marinas europeas, especialmente la británica y la alemana, cuentan con capacidades altamente especializadas. Sin su participación, la capacidad estadounidense para limpiar las minas ya desplegadas se ve considerablemente limitada. Y no se trata únicamente del desminado. La guerra antisubmarina en aguas someras exige una coordinación intensiva entre buques de superficie, helicópteros y aeronaves de patrulla marítima. Requiere operaciones prolongadas de mapeo del fondo marino para detectar anomalías mínimas. Sin el apoyo aliado, esta tarea se convierte en un esfuerzo que Estados Unidos difícilmente puede sostener por sí solo, tanto en escala como en duración. Desde esta perspectiva, la decisión europea no responde a debilidad, sino a cálculo estratégico. Desplegar activos navales en un entorno donde convergen minas, submarinos, misiles costeros y ataques con drones implica asumir un nivel de riesgo que excede cualquier beneficio político razonable. Y, en ese sentido, la pregunta implícita en la declaración alemana resulta difícil de eludir. Si la misión fuera viable a un coste aceptable, ¿por qué Estados Unidos necesitaría ayuda externa para ejecutarla? Llegados a este punto, resulta imprescindible analizar la lógica estratégica que Irán está aplicando en el estrecho de Hormuz, porque es precisamente esa lógica la que explica por qué esta situación no tiene una resolución rápida, independientemente de las decisiones que adopte Washington. Irán no ha diseñado su estrategia para ganar una batalla naval convencional. La ha diseñado para elevar el coste de operar en el estrecho a un nivel tan alto, tan impredecible y tan psicológicamente desgastante que la opción racional para los operadores comerciales sea evitarlo por completo. No necesita hundir un grupo de combate de portaaviones para alcanzar sus objetivos. Le basta con mantener un grado suficiente de incertidumbre, suficientes minas, suficientes submarinos ocultos en posiciones desconocidas, suficiente capacidad de ataque desde tierra como para que el tránsito por el estrecho
deje de ser económicamente viable para quienes no están obligados a utilizarlo por razones militares. Un excomandante de submarinos de la Royal Navy lo expresó con una claridad que, según analistas estadounidenses, resulta incómoda para el Pentágono. Tras operar en la región del Golfo, afirmó que las fuerzas submarinas iraníes deben tomarse muy en serio. En aguas confinadas como estas, incluso un número reducido de submarinos puede generar una incertidumbre operativa real para los comandantes de superficie, y esa es la clave. No se trata de superioridad tecnológica, no se trata de una ventaja militar decisiva en términos clásicos. Se trata de incertidumbre operativa. Ese es el principal instrumento estratégico de Irán en este escenario, y a juzgar por los resultados está funcionando. La Organización Marítima Internacional ha documentado 17 incidentes contra buques comerciales en el estrecho durante los primeros 16 días de marzo, con al menos 11 marineros muertos o desaparecidos. El precio del crudo Brent ha superado los $118 por barril. En Estados Unidos, los conductores están pagando cifras que, en algunas regiones, casi duplican los precios previos al conflicto, de aproximadamente $4,20 a más de $7 por galón en cuestión de semanas. Estos no son escenarios hipotéticos, no son advertencias sobre lo que podría ocurrir. Son las consecuencias directas de lo que ya está ocurriendo. Sin embargo, existe también una limitación estratégica en el lado iraní que merece ser reconocida con la misma claridad. Irán no puede cerrar completamente el estrecho sin perjudicarse a sí mismo. Es un exportador de petróleo. Y ese petróleo debe transitar por las mismas aguas donde se están desplegando las minas. Un bloqueo total no solo afectaría a las operaciones navales estadounidenses o a las cadenas de suministro occidentales. Cortaría la principal fuente de ingresos de Teherán en un momento en el que su economía ya está sometida a una presión considerable. Y es en este contexto donde la decisión de Donald Trump de levantar las sanciones a las exportaciones de petróleo iraní adquiere una lógica estratégica más compleja de lo que aparenta a primera vista. A pesar de describir a Irán como un adversario existencial, Washington ha introducido un incentivo económico para que Teherán mantenga el estrecho parcialmente operativo. Si el petróleo iraní puede venderse en el mercado internacional, existe un interés directo en evitar un cierre total de la ruta. Se trata, en esencia, de una palanca financiera diseñada para limitar la escalada sin recurrir exclusivamente a la fuerza militar. La cuestión, sin embargo, es si esa palanca está funcionando, y los indicios apuntan a que no, al menos no de forma significativa. Las minas ya desplegadas, la falta de información sobre la ubicación de los submarinos y la ausencia de cobertura de seguros para el tránsito por Hormuz sugieren que la apertura parcial que se buscaba no se ha materializado en términos operativos. En la práctica, el estrecho permanece cerrado para gran parte del tráfico comercial occidental, independientemente de las decisiones formales sobre sanciones. En numerosos análisis ha surgido una comparación histórica que no es casual: la batalla de las Termópilas, un episodio en el que una fuerza reducida logró contener a un ejército mucho mayor aprovechando un paso estrecho y limitando su capacidad de maniobra. El paralelismo es evidente. El estrecho de Hormuz es un punto de estrangulamiento geográfico donde el control del entorno y la adaptación al terreno pueden neutralizar la superioridad numérica y tecnológica del adversario. Irán ha diseñado su estrategia naval exactamente en esa lógica. No para imponerse en mar abierto, sino para convertir el entorno específico del estrecho en un espacio letal, impredecible y costoso para cualquier fuerza que intente operar en él. Los submarinos Ghadir, considerados modestos según estándares globales, son en realidad perfectamente adecuados para este escenario. En aguas de 30 metros de profundidad, con ruido constante en la superficie, inmóviles en el fondo marino, ¿cumplen con precisión su función?
ser invisibles, pacientes y letales. Estados Unidos dispone de la fuerza naval más poderosa de la historia en superficie y en aguas profundas. Pero en el estrecho de Hormuz, en ese entorno concreto, con esas limitaciones físicas, esa superioridad no puede desplegarse de forma efectiva. Los sistemas de sonar más avanzados están optimizados para aguas profundas. La flota submarina estadounidense es demasiado grande para operar en el área. Las aeronaves de vigilancia se enfrentan a un entorno acústico tan saturado que distinguir un submarino de un buque comercial resulta extremadamente difícil. Y los aliados europeos, cuyos recursos podrían contribuir a mitigar la amenaza de las minas, han optado por no participar en lo que sus propios responsables de defensa consideran una misión de riesgo extremo. Todo ello conduce a una pregunta que, en el ámbito oficial, permanece sin respuesta clara. ¿Qué ocurre ahora? La presión financiera sobre Washington aumenta con cada semana en la que los precios del petróleo se mantienen elevados. La opinión pública estadounidense difícilmente mantendrá indefinidamente la paciencia ante un conflicto que se preveía breve. Las solicitudes de financiación de emergencia, que ya alcanzan cifras de decenas de miles de millones de dólares, no muestran un horizonte claro de finalización. La Alianza Europea, que debía aportar legitimidad y reparto de cargas, ha decidido no implicarse en la fase más crítica de la operación. Los canales diplomáticos se han reducido. Las opciones militares más agresivas, incluidas operaciones terrestres de alto riesgo, siguen sobre la mesa. Y en segundo plano, permanece una cuestión aún más delicada que nadie quiere abordar abiertamente. Mientras tanto, en el fondo del estrecho de Hormuz, entre 10 y 16 pequeños submarinos permanecen inmóviles, motores apagados, minas preparadas, esperando. La armada más poderosa del mundo no puede localizarlos. Los sistemas de detección más avanzados no pueden identificarlos. Y los aliados que podrían contribuir han decidido no intervenir. Esa es, en términos estrictos, la realidad actual del conflicto en el mar. Y es una realidad que probablemente entienden mejor los capitanes de petroleros al evaluar los costes de asegurar sus rutas que muchos de los discursos oficiales que se emiten al respecto. Seguiremos observando cada desarrollo, en el aire, en el mar, en los mercados y en las capitales políticas donde se toman las decisiones, porque es ahí donde se definirá el próximo capítulo de esta crisis. Seguiremos de cerca cada desarrollo, en el aire, en el mar, en los mercados financieros y en las capitales políticas, donde realmente se toman las decisiones, porque es ahí donde se definirá el rumbo de esta crisis. Esto no es únicamente un conflicto militar, es una crisis con implicaciones económicas directas, con consecuencias visibles para millones de ciudadanos que, lejos del Golfo Pérsico, ya están sintiendo el impacto en el precio de la energía. Y conviene subrayarlo con claridad, lo que está ocurriendo no es el resultado de grandes flotas enfrentándose en mar abierto, ni de demostraciones tradicionales de poder militar. Es el resultado de una estrategia asimétrica ejecutada con precisión, basada en limitaciones geográficas y en el uso inteligente de recursos relativamente modestos. En esencia, una demostración de cómo, en determinados escenarios, la superioridad tecnológica no garantiza el control operativo. Por ahora, la situación permanece estancada, sin una solución clara, sin una salida rápida, y con una incógnita central que sigue sin resolverse, si Estados Unidos puede, o no, revertir una dinámica que no fue diseñada para ser derrotada mediante fuerza convencional. Hasta entonces, el estrecho de Hormuz seguirá siendo no solo un punto clave del comercio global, sino también el epicentro de una de las tensiones estratégicas más delicadas del momento. Y lo que ocurra allí, inevitablemente, seguirá repercutiendo mucho más allá de sus aguas.